Bueno, estamos en el aire, ¿no? Bueno, les quiero dar la bienvenida a todos, buenas tardes. Vamos a dar un ratito, un par de minutos más para que terminen de entrar nuestros colegas que van a asistir a esta charla y después vamos a hacer una pequeña introducción para ir ya después de lleno al tema que nos ocupa. Así que hacemos un par de minutos de espera y ya empezamos con la jornada. Bueno, ya estamos viendo que la cantidad de asistentes está llegando prácticamente a la cantidad de inscriptos, así que podemos dar comienzo a estas jornadas. Bienvenidos a todos colegas nuestros de nuestra profesión, de nuestra querida profesión. Hoy estamos aquí con la segunda instancia, la segunda parte de lo que es esta charla sobre ética y responsabilidad profesional, algo que nos interesa y mucho, ya lo hemos dicho al introducirlos en la primera parte de estas charlas. La charla va a estar a cargo del doctor Gustavo Herranz, que es el miembro de nuestra comisión investigadora ética, junto con su presidente, que va a ser otro de nuestros disertantes, el agrimensor Gabriel Fritz, y el tercer integrante de la comisión investigadora ética, el agrimensor Eugenio Di Renzo, va a ser quien cierre esta jornada. Le decía importancia que tiene la ética, reproduciendo un poco lo que ya dijimos, en lo que respecta a esta realidad que nos preocupa a todos, que es lo que está pasando hoy, pero en general lo que la sociedad viene padeciendo respecto del comportamiento de quienes tenemos responsabilidades para ejercer profesiones que en este caso particular afectan al interés público, ¿no? Donde la ética se hace más que imprescindible. Pero por otra parte, a la palabra ética le estamos agregando la cuestión de la responsabilidad profesional, ¿no? Y acá es donde nosotros tenemos justamente que hacer mucho hincapié. La imagen que la agrimensura viene dejando últimamente, gracias un poco al trabajo de sus dirigentes de los últimos 20, 30 años, es una imagen creciente de consideración de la sociedad. Y esa imagen creciente tiene que ver con que la sociedad encuentre en la agrimensura satisfechas sus necesidades para las cuales convocó a un profesional de nuestra especialidad. Lo nuestro no se tiene que ver como simplemente una forma de ganarse la vida, sino una forma de brindarle un servicio a la sociedad, una forma de brindarle un servicio a otras profesiones, y ese servicio tiene que ser de calidad. Y esa calidad está ligada a ejercerlo con responsabilidad. La ética y la responsabilidad profesional justamente son los que van a permitir que nuestra profesión siga teniendo lugar en la sociedad que busca y merece y que ha alcanzado en gran medida. Así que bueno, no los quiero ocupar más tiempo, los dejo en compañía de Micaela, que les va a dar ciertas instrucciones sobre lo que va a ser el desarrollo de la charla y las instancias de toma de asistencia, y después ya entraremos directamente en el lleno de la temática que nos ocupa. Así que muchísimas gracias y que lo aprovechen mucho. Gracias, Raúl. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos. Para hacer preguntas a los disertantes es necesario utilizar el apartado preguntas. Recuerden que no van a estar habilitados los micrófonos ni las cámaras de los asistentes,
y el chat no va a ser visualizado por los disertantes. En cuanto a la asistencia, se va a registrar el ingreso, el egreso y la permanencia. Por lo tanto, por favor, enviar un mensaje en el chat indicando su email solo al comienzo de la disertación y al finalizar las preguntas, solo en esos momentos. En el transcurso de las disertaciones van a ver una pantalla, en la pantalla ventanas emergentes, donde van a poder votar tildando su asistencia. Dura 20 segundos. Allí tildan la asistencia y presionan el botón enviar. La seguridad de su navegador debe permitir ventanas emergentes. También tengan en cuenta que si minimizan la pantalla no van a poder ver las mencionadas ventanas. Saludos y los dejo con el querido doctor Gustavo Ranz. Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias, Micaela. Bueno, antes de empezar el desarrollo, digamos, de esta reunión, quiero decirles dos cositas. Una, que estuve teniendo problemas con la conexión últimamente, en estos últimos 15 minutos, así que si en algún momento, ahí por indicación de Aníbal, tengo ahí un truco, digamos, como para que se me escuche bien, es que si en algún momento se me escucha mal, voy a apagar la cámara hasta restablecerla, se me restablezca la velocidad para que ustedes me puedan escuchar correctamente. Ojalá no pase. Les pido que alguien me dice si se me escucha mal, así en ese instante apago la cámara porque no me doy cuenta. Esperemos que no pase. O no sé, Aníbal, vos que estás al mando de toda la cuestión tecnológica, avísame vos, porque si no sigo hablando solo y por ahí no se escucha lo que estoy diciendo. Bien. Les decía, bueno, hoy continuamos con la charla, con esta segunda ocasión, con esta charla, con el tema de la ética y la responsabilidad profesional, haciendo una conexión entre aquellos que vimos en la primera y un poquito los temas que vamos a desarrollar hoy, haciendo hincapié en la segunda parte, concretamente en la responsabilidad ética o disciplinaria, y ponerlos un poco en conocimiento, si a cabo de las otras charlas, no de la anterior, sino incluso de las que vamos dando en el transcurso de estos años, hemos hecho mención al funcionamiento de lo que es el Tribunal de Ética del colegio y lo que hace al ámbito disciplinario, llamémosle, de los matriculados. Hoy tenemos el agrado de contar, como fue el año pasado en aquella jornada que se realizó en el hotel, de Calle Córdoba, que no me acuerdo cómo se llama, con el agrimensor, con mis compañeros de la comisión, el agrimensor Gabriel Frix y el agrimensor Eugenio Di Renzo, que somos miembros, los tres de la Comisión de Investigación Ética, y que a mí como externo, pero a ellos como colegas de ustedes les ha tocado no la desagradable función de formar parte, porque en definitiva, como decimos siempre con ellos, desde la sanción y desde la reforma que hubo en todo este tema, lo que también hemos tratado de hacer en todos estos años es un poco de docencia en el buen sentido de la palabra, de tratar de explicarles, no solamente a los profesionales nobles, sino a aquellos que ya tienen muchos años de trayectoria y que por distintas circunstancias no estaban acostumbrados o esto fue como un hecho nuevo que se introdujo en la profesión. No debería haber sido así, pero bueno, por distintas circunstancias el desarrollo y el ejercicio de la profesión de ustedes ha hecho eso, que bueno, que el tema de la responsabilidad y sobre todo del ámbito disciplinario del colegio, a lo mejor en algunas ocasiones haya quedado medio diluido. Entonces, bueno, siempre tratamos, incluso en causas en trámite, ¿no es cierto?, donde la función
de una comisión de investigación ética es justamente, de alguna manera, dilucidar, desenmarañar el comportamiento y la responsabilidad de ese profesional. Repito, siempre priorizando en toda esta primera etapa en la que nos ha tocado actuar, priorizando el tema de poner en conocimiento de los matriculados, un poco que se pongan a tono con todo lo que hace a los deberes, el cumplimiento de las obligaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Vamos a hacer una conexión, digamos, entre los temas desarrollados en la última charla. Primer punto. Les voy a hacer una breve reseña de los ámbitos de responsabilidad profesional, ¿sí? ¿Cuáles son los ámbitos de responsabilidad en que puede incurrir, en este caso un agrimensor, en el ejercicio de su profesión? Y recordamos, lo dijimos la charla pasada, que son 5, son ámbitos comunes a todas las profesiones, ¿sí? O sea, estos ámbitos de responsabilidad son comunes tanto al agrimensor, como a un contador público, como a los abogados, como a los escribanos, como a los ingenieros, como a los arquitectos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ámbitos de responsabilidad profesional. ¿Y cuáles eran? Recordemos. Ámbito de responsabilidad civil, ámbito de responsabilidad penal, ámbito de responsabilidad fiscal, económico o administrativo, ámbito de responsabilidad procesal, judicial, como lo llaman muchos autores, y el ámbito de responsabilidad, obviamente, ético o disciplinario. O sea, que un profesional, un agrimensor, en el ejercicio de su profesión, puede incurrir en cualquiera de estos ámbitos de responsabilidad e incluso, obviamente, incurrir en varios ámbitos de responsabilidad al mismo tiempo. Creo que habremos, en su momento, cuando desarrollamos el tema, algún ejemplo les habré dado y, repasando brevemente, por ejemplo, si se adultera un plano, el plano sabemos que es un instrumento público, si un agrimensor adultera, fragua un plano, fíjense que automáticamente esa conducta o esa inconducta quedaría subsumida en un ámbito de responsabilidad penal, porque es adulteración de instrumento público, un ámbito de responsabilidad civil, porque si eso le causa un daño o un perjuicio al comitente, se incurre en ese ámbito de responsabilidad, obviamente en un ámbito de responsabilidad ético o disciplinario, podría incurrir también en un ámbito de responsabilidad fiscal si a lo mejor hubiera evadido la reposición de sellados o hubiera tributado de lo que tendría que haber tributado. O sea que una inconducta puede quedar subsumida en un ámbito de responsabilidad profesional como abarcar varios al mismo tiempo. Obviamente que, por ejemplo, la agresión entre colegas, los problemas entre colegas serán subsumidos algo que no excedan, y una agresión verbal, digo, ¿no es cierto?, quedará subsumido en un ámbito de responsabilidad ético-disciplinario, una situación entre colegas, pero si además, pónganse que esa agresión verbal excediera la mera agresión, el mero insulto, y pasara a ser, por ejemplo, a constituir una calumnia o una injuria, una de las reglas que está prevista en el Código Penal, por lo tanto, incurría también en un ámbito de responsabilidad penal. Todos los ámbitos de responsabilidad, salvo el penal, cuando son delitos que pueden ser perseguidos a instancia de parte, pero tanto el ámbito de responsabilidad civil como el ámbito de responsabilidad ético, y acá hago un paréntesis, deben ser iniciados por la parte que se considera ofendida, dañada, a la cual se le ha vulnerado un derecho. O sea, si un comitente alega un daño y quiere iniciar un juicio civil por daño hecho por mala praxis profesional, tendrá que iniciarlo. O sea, no, de oficio no va a haber ningún juez que lo va a iniciar.
En el ámbito ético-disciplinario, y que después, a continuación, voy a hacer mención de los modos de iniciación de una causa, y que se da en todos los tribunales de ética de todas las profesiones, existe la iniciación de la causa de oficio, cuando tomare conocimiento el tribunal, en la comisión de investigación ética, el directorio, e incluso por denuncia o presentación de algún organismo público. Bien, entonces, estos son los ámbitos, estos son los pedazos de la torta de la responsabilidad profesional. Responsabilidad profesional es el género y las distintas especies son estos 5 ámbitos de responsabilidad que acabamos de mencionar. Antes de entrar concretamente en el tema de la responsabilidad ético-disciplinaria, un poquito quedarme en el tema de la responsabilidad civil. ¿Por qué? Creo que también lo dijimos la clase pasada y lo acaba de decir el señor presidente recién. Hoy el tema de la responsabilidad ética o disciplinaria desde la sanción del Código Civil y Comercial vigente, el tema de la responsabilidad ética, que parecía ser algo abstracto y algo que quedaba en un ámbito, si quieren llamarle más filosófico, del ejercicio de una profesión, va muy de la mano y está estrechamente ligado a la responsabilidad civil. Hoy les diría que casi cualquier acto de inconducta que implicaría una violación de una norma o de un deber ético, casi con seguridad que haría incurrir a ese profesional en un ámbito de responsabilidad civil. Les diría que en un 99,9%. Entonces, repito, hoy el tema de la responsabilidad ética o disciplinaria, que muchas veces es considerado, llamémosle, de menor jerarquía, como yo digo siempre, cualquier profesional de cualquier profesión trata y dice, bueno, mientras no incurra o me cuido de no cometer un hecho ilícito, o me cuido de no causar un daño, porque después tengo que reparar ese daño, indemnizar, entonces me cuesta dinero, pero total el tema ético, bueno, no importa, a lo mejor me harán un tirón de orejas. Y hoy le diría que ya no es más un tirón de orejas, no estoy hablando solamente de este colegio profesional, sino de todos los colegios profesionales, y que además seguramente esa inconducta que consideramos a lo mejor una manchita, una cuestión y bueno, de menor jerarquía, nos va a llevar de la mano a un profesional seguramente ante el inicio de una acción por parte del cliente, el comitente, el paciente, quien fuera, a tener que responder si es probada la culpa, llamémosle, nos va a llevar a incurrir en ese ámbito de responsabilidad civil. La verdad que hubiera estado bien, pero por el problema de conexión, el tema de ponerles un PowerPoint, a lo mejor no hubiera sido posible. Entonces quiero leerle cuatro artículos del Código Civil y Comercial que fueron introducidos, o sea, fueron reformados y hay un artículo que fue introducido con esta reforma, al tema de la responsabilidad. Y acá es donde este Código Civil y Comercial es donde ha dejado claro el tema de la responsabilidad de los profesionales liberales, ¿sí? Con el Código Civil de Vélez teníamos que ir a conceptos genéricos de responsabilidad profesional, y hoy este código ya ha incluido, además de la responsabilidad general, ha incluido 4 o 5 artículos concretos tendientes a clarificar cuál es la responsabilidad de aquellas personas que ejercen profesiones liberales, o sea, de aquellos que son técnicamente profesionales. El primero es el artículo 1723.
y les pido disculpas, pero se los voy a leer textualmente. Recordemos cuál es el concepto de la responsabilidad, el concepto, digamos, de la obligación que tiene un agrimensor en el ejercicio de su función. Y acá la jurisprudencia, la doctrina, la ley es unánime. O sea, acá vieron que muchas veces en derecho dicen la mitad de la biblioteca opina para un lado, la mitad para el otro. Tenemos algún autor por allí que dice otra cosa distinta. Tenemos esas posturas eclécticas que no dicen ni sí ni no. Pero acá repito, la jurisprudencia, la doctrina, la ley es concreta diciendo que la obligación del agrimensor es de resultados, es una obligación de resultados, ¿sí? Y además en este nuevo concepto de la obligación de un profesional y en esta obligación de fondo, obligación de resultado, ha incluido un concepto fundamental y que en esa obligación de resultado ¿qué quiere decir? Promete a la finalización de una obra determinada, pero incluye también el deber de asesoramiento. El deber de asesoramiento, que era un tema discutido en doctrina o debatido, si se comprometía con el resultado, pero importaba o no importaba el asesoramiento si había cumplido el resultado. Hoy ya, en los tribunales, y antes incluso de la sanción del Código Civil y Comercial, muchos fallos de jurisprudencia habían establecido que la obligación de un profesional incluía este deber de asesoramiento. Por eso también tomó mucho auge y mucho relieve jurídico el tema de hacerle firmar a un cliente el consentimiento informado. A lo mejor en el ejercicio de profesión de ustedes todavía no tiene no es tan relevante, y yo diría que porque ¿qué pasa cuando el comitente me pide algo que legalmente lo puedo hacer, no estoy incumpliendo como agrimensor, no estoy violando ninguna norma, ni estoy incumpliendo ninguna norma provincial, municipal, lo que fuera, no estoy infringiendo, pero eso a posteriori le puede causar algún perjuicio al cliente. Pero el cliente sí, no, ponga esto, póngamelo así, lo puede hacer, es ilegal, no es ilegal, pero esto mire que el día de mañana, pues, no importa, hágamelo así, agrimensor. He tomado mucho que en otras profesiones, en el ejercicio de la abogacía, el ejercicio del notariado, ha tomado mucha relevancia el del consentimiento informado, en el cual tengo asesorada a la persona, manifiesta que no obstante desea realizar tal o cual acto. Yo, un ejemplo en el ejercicio de la profesión que hoy me toca, cuando un tema que este Código Civil y Comercial ha introducido y que es con respecto a las donaciones de padres a hijos, que los hijos son, ustedes saben, herederos forzosos, y como el Código Civil y Comercial ha introducido la observabilidad de los actos dados a título gratuito por un plazo de 10 años, que quiere decir que por ese título, yo creo que ante una mala inclusión de un proyecto de forma ya planteado para que se modifique, se ha violado de alguna manera la intención del padre de donarle a los hijos, porque el padre no le quiere vender a los hijos, el padre le quiere todos los inmuebles en vida a los hijos y por ahí reservarse el usufructo. Pero la ley ha hecho que estos actos se terminan disfrazando, se tengan que terminar disfrazando como ventas. Pero no obstante, hay casos en que el cliente, digamos, informado de esta situación, dice, mire, no importa lo que diga la ley, yo le quiero donar a mi hijo. Bueno, entonces, por eso le digo, ha tomado mucho auge, mucha relevancia el tema de estos consentimientos informados para determinados actos. Le decía, el código, la ley ha introducido artículos
precisos. El artículo 1723, el 1723, ha establecido la responsabilidad objetiva, ¿sí? La responsabilidad no es subjetiva, sino que el factor de atribución de responsabilidad es objetivo cuando la obligación es de hacer. Y dice así: cuando de las circunstancias de la obligación o de lo convenido por las partes surge que el deudor, en este caso los profesionales, debe obtener un resultado determinado, su responsabilidad objetiva. No se puede discutir y debatir. La responsabilidad ya es sí o sí de ese profesional. El artículo 1724, el siguiente, que habla justamente de los factores de atribución. ¿Cuáles son los factores de atribución? Cuando uno pretende ampararse en la no imputabilidad de la conducta. Obviamente que si podemos demostrar, un agrimensor puede demostrar que la demora en la entrega del trabajo fue por culpa del comité, porque no me acercó los elementos necesarios para, obviamente que no va a haber una responsabilidad, pero recordemos lo que constituir en mora. Yo no puedo decir solamente, mire, lo llamé por teléfono, le dije, no. En derecho se tienen que grabar en la cabeza, que en derecho, para que el factor no sea imputable, atribuible, a quien se le quiere, utilizo de nuevo el término imputar, hay que constituir en mora la otra parte. Entonces, el artículo 1724 dice, son factores subjetivos de atribución de culpa, la culpa y el dolo. La culpa y el dolo. El dolo es la intención. La culpa es decir, y yo sí le causé un daño, yo no lo quise hacer, no tuve la intención, pero son factores de atribución de responsabilidad. Por eso muchos de ustedes habrán escuchado hablar del homicidio culposo y el homicidio doloso. Homicidio doloso, yo agarro el auto, lo pongo a 150 km por hora y salgo a la calle. Seguramente quiero atropellar a alguien, porque si no, no lo pongo a 150 km por hora. El homicidio culposo es el que yo voy con toda la diligencia y la prudencia, llego al semáforo, estoy por frenar y se me cruza una persona y la embisto. No tuve la intención. Y sigue diciendo así, la culpa consiste en la omisión, fíjense, la culpa consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas. El tiempo y el lugar, las circunstancias de las personas. Lo que ha hecho el Código Civil ha sido bajo distintas formas léxicas la responsabilidad de los profesionales. Porque cuando habla de las circunstancias de las personas, quiere decir que la circunstancia de un profesional es saber, su leal saber y entender en cuanto a qué, al ejercicio de su profesión. Y ahora vamos a ver otro artículo a continuación que utiliza otro término para aludir al mismo concepto. Entonces repito, la culpa consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación, la persona, el tiempo y lugar. Comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o profesión. Imprudencia, imprudencia. Acá me excedo. La negligencia, hago menos de lo que debía hacer. La impericia, no me puedo basar en decir, y yo no lo sabía. Se supone que tengo los conocimientos suficientes y por los cuales soy perito en lo que hago. Impericia, contrario, soy perito. Tengo la suficiente sapiencia y los suficientes conceptos técnicos para ejercer la profesión que ejerzo. El dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Poco lo que le decía recién. Artículo 1725. Valoración de la conducta. Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible a la gente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias. Yo como profesional
está incorporado el concepto de que tengo que prever las consecuencias por el ejercicio de mi profesión. Cuando existe, y acá es el otro concepto que yo les decía que ha introducido el código en cuanto al ejercicio de las profesiones. Cuando existe una confianza especial, se debe tener en cuenta la naturaleza del acto y las condiciones particulares de las partes. ¿Qué quiere decir estos dos renglones del artículo? Quiere decir lo siguiente: confianza especial. El comitente tiene una confianza especial en el agrimensor. ¿Por qué? Porque contrata los servicios de un agrimensor, que es aquel que es apto técnicamente para realizar ese trabajo. Y al final dice, y las condiciones particulares de las partes. ¿Cuáles son las condiciones particulares de las partes? Como decimos en derecho, no todo el mundo conoce derecho y no tiene obligación de conocer el derecho aquel que no es profesional del derecho. ¿Cuál es la condición particular del agrimensor? Que debe conocer todo lo que hace a su ejercicio profesional y no solamente la cuestión técnica. Para valorar la conducta no se toma en cuenta la condición especial o la facultad intelectual de una persona determinada, a no ser en los contratos que suponen, y repite, una confianza especial entre las partes. En estos casos se estima el grado de responsabilidad por la condición especial de la gente. Por eso uno no queda eximido por manifestar no haber tenido intención. Por eso, reitero, este artículo incluye negligencia, imprudencia e impericia. Fíjense que esto es muy importante, porque esto ha sido, si bien en la jurisprudencia esto ya daba vueltas hace muchos años atrás, pero ya el código lo dejó clarito, Y por último, este artículo que ha incluido, y que precisamente el artículo 1768, dice profesiones liberales, ya directamente habla de las profesiones liberales y dice, la actividad del profesional liberal está sujeta a las reglas de las obligaciones de hacer. La responsabilidad es subjetiva, excepto que se haya comprometido un resultado concreto. Y repito, la jurisprudencia en el caso de los agrimensores es unánime. El resultado es concreto, no es una obligación de medios. Fíjense que son cuatro artículos que, obviamente, para comprensibles y abarcables de los conceptos de todas las profesiones. Vamos al ámbito de responsabilidad ético-disciplinario propiamente dicho, que es el que habíamos dejado para esta segunda charla, el ámbito de responsabilidad ético-disciplinario, que repito, hoy está íntimamente conectado con el de la responsabilidad civil. El ámbito de responsabilidad ético-disciplinario está en los colegios profesionales ejercido por el órgano correspondiente del colegio, que será el Tribunal de Ética o Tribunal de Disciplina, según como se llame. El ámbito disciplinario es el Tribunal de Ética, a su vez, como en este caso, como en el colegio del cual ustedes forman parte, está compuesto, llamémosle, por dos subórganos, o está dividido, en este caso, en una comisión de investigación ética y en el Tribunal de Ética propiamente dicha, que la comisión de investigación ética va a ser el órgano que va a llevar a cabo todo el procedimiento, y el Tribunal de Ética propiamente dicho, los jueces del Tribunal de Ética van a ser los que en definitiva van a resolver, van a emitir un fallo, una resolución, sobre todo ese procedimiento que se ha llevado a cabo ante la Comisión de Investigación Ética. Quiero también leerles un fallo de la Cámara Nacional en lo contencioso administrativo, no recuerdo qué sala, pero ha establecido en una resolución, digamos,
donde llegó a la Cámara en virtud del planteo, haber subido de instancia, obviamente, en donde estaba, había iniciado en una primera instancia por el incumplimiento de un agrimensor, que obviamente nació de un colegio profesional, después pasó a la justicia ordinaria y llegó a la Cámara. Y en una síntesis del fallo, fíjense lo que resolvió la Cámara. Dice: los trabajos suscritos por los agrimensores, deben ser ejecutados sin reservas y el menor error de hecho o de derecho detectado en el cumplimiento del contrato constituye una falta que tiene derecho a reparación. En efecto, el trabajo del agrimensor consiste en garantizar información que debe ser lo más precisa posible y exacta. Y esto es así porque a partir de esta información van a sucederse, en la mayoría de los casos, una serie de decisiones tanto jurídicas como técnicas, tales como subdivisiones, loteos, planes de urbanización, ordenación del territorio, etcétera, etcétera. O sea, fíjense en la importancia que está diciendo acá la Cámara, que el trabajo del agrimensor es el que después va a hacer que las consecuencias sean para un lado o para el otro, y que puede no solamente incurrir, digamos, en consecuencias técnicas, sino jurídicas. Y termina diciendo: va de suyo que si tales operaciones son realizadas a partir de datos inexactos suministrados por el agrimensor, se producirá una cadena de consecuencias inesperadas y catastróficas, donde la responsabilidad inicial, entre paréntesis la del agrimensor, será la imputable al agrimensor. Y dice muchas veces única, muchas veces única. Entonces, fíjense lo importante, esto es lo que hoy está vigente en la jurisprudencia. Por eso, repito, en lo que hace a la responsabilidad profesional, ya es cada vez menos discutible el tema de si tenía que comprometerme o no a hacer esto, y en definitiva no lo pude hacer por esto, etcétera, etcétera. Falta de ética profesional. ¿Qué es la falta de ética? Breve concepto. ¿Cómo definimos a la falta de ética profesional? La falta de ética profesional es toda conducta que, cometida en el ejercicio de la profesión, viole ¿qué cosa? Fíjense, viole el deber de actuar con lealtad y buena fe hacia, y acá es hacia el comitente, hacia el colegio, hacia los organismos públicos, etc. Pero fíjense que la falta de ética profesional es violar ese deber que tenemos todos los profesionales de actuar con lealtad y buena fe. Obrar según nuestro leal saber y entender. Leal saber y entender. Leal saber y entender. Entonces, fíjense, y acá podemos ir, como ha dicho también un fallo en un tribunal acá de Rosario: el agrimensor es el técnico que ejerce la profesión, de la agrimensura en nombre propio y bajo su responsabilidad profesional. Y también, y esto lo he hablado con algunos jueces amigos, cuando les han tocado emitir algún fallo, esta discusión jueces civiles en los cuales les ha tocado resolver fallos en los cuales estaba en discusión, digamos, la responsabilidad de un profesional de cualquier profesión. Han concluido, yo hice un resumen de 4 o 5 fallos, que el deber de un profesional son deberes que tienen que asumir quienes ejercen una profesión, y exige al profesional el cumplimiento de normas y responsabilidades en relación a los actos ligados a su campo laboral,
¿sí?, a su campo laboral. El Tribunal de Ética de cada colegio es el encargado de exigir su cumplimiento y exigir niveles de competencia y calidad de sus matriculados. Fíjense qué importante esto, porque también, como le decía al principio, el tema de la docencia, y es lo que se trata de hacer a través de estos cursos, charlas, e incluso, como les dije, con mis dos colegas, o colegas de ustedes, pero mis dos colegas en la Comisión de Investigación Ética, tratamos de hacer, porque el Tribunal de Ética es un órgano del colegio profesional, exigir el cumplimiento y niveles de competencia y calidad de los matriculados. Eso es lo que tiene también, esa es una función del colegio. El colegio, todo colegio profesional tiene que tratar, a través de los distintos controles, ¿de qué? De tender a la excelencia profesional, de tender a la excelencia profesional, elevar los niveles de calidad de sus profesionales matriculados. Y para terminar, para no hacerlo extenso y para que Gabriel siga con un tema entretenido que tiene para transmitirles, brevemente, pero muy breve, ponerlos en conocimiento, más que en conocimiento tendría que decir repasar conceptos, pero sé que para muchos van a ser conceptos nuevos, de cómo está funcionando hoy este ámbito disciplinario. Como le dije recién, el órgano disciplinario del colegio está formado por el Tribunal de Ética propiamente dicho y la Comisión de Investigación Ética. La Comisión de Investigación Ética es la que lleva a cabo todo el procedimiento, partiendo de la iniciación, y acá está lo que les dije antes, cómo puede iniciarse un proceso. El artículo 11 del reglamento establece que las causas se van a iniciar por denuncia, viene un comitente, un particular, y hace una denuncia, que no pueden ser anónimas, por eso para iniciar una cosa debe ser presentada por escrito, con una serie de indicaciones y exigencias. Segundo, ¿por comunicación de quién? De autoridad nacional, provincial, municipal, autárquica, judicial o administrativa. Muchos de ustedes se habrán enterado que el año pasado de la Dirección de Catastro enviaron al colegio y a la Comisión de Investigación Ética, y se hizo una presentación a los efectos de investigar y de esclarecer, de alguna manera, la conducta de varios profesionales. Sí, por comunicación del directorio, el director de oficio puede haber tomado conocimiento de alguna actitud y ponerla a estudio y a evaluación de la Comisión de Investigación Ética del Tribunal de Ética, de oficio por la CIE. La CIE, la Comisión de Investigación Ética, es, para que ustedes tengan en claro, es lo que ustedes conocen, y en el derecho común hoy, y en el ámbito del derecho penal sobre todo, es la actuación que tiene una fiscalía, en donde tiene que buscar todos los antecedentes de la causa, etcétera, 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 tratar de esclarecer, y si tiene que, de alguna manera, los fiscales acusan, la Comisión de Investigación Ética lo que hace es elevar un dictamen, en virtud de todo lo transcurrido durante ese procedimiento, emitir un dictamen elevado a quien, al tribunal, en donde ese dictamen dirá, bueno, en virtud de lo que surge de la causa, las pruebas, las declaraciones, los elementos aportados, tanto por quien denuncia como por aquel profesional que es denunciado, considera tal cosa. Y el Tribunal de Ética resolverá, los jueces del tribunal resolverán si le corresponde o no le corresponde una sanción, y qué sanción le correspondería en el caso de haberlo encontrado incurso en la violación de una norma ética. Una vez que se inicia causa, ¿y esto por qué? ¿Por qué les quiero decir? Yo no estoy viendo, digamos, que forman parte hoy de la concurrencia, pero hemos tenido el caso de profesionales que se han sentido, yo diría, molestos por haber sido citados por la Comisión de Investigación. Que la Comisión mire, causas de oficio, le digo que en el transcurso de estos años no se han iniciado. Siempre fueron por denuncias de particulares,
o la presentación, como les digo, que ha hecho un organismo administrativo. Pero hay que darle curso. Eso no quiere decir que ese profesional va a terminar siendo culpable. Pero dice, ¿por qué me investigan si yo obré? Bueno, porque es el derecho. Y esto, como yo digo siempre, en derecho, si a mí me llega un día una cédula a mi casa, donde la cédula me dice que se me ha iniciado un juicio, porque el señor Juan Pérez me inició un juicio de cobro de pesos porque dice que yo le debo. Y yo digo, yo no le debo nada a Juan Pérez. Juan Pérez fue un señor que yo fui y le compré una mercadería y le pagué. Y ahora dice que yo, bueno, ¿por qué, señor juez? ¿Por qué me va a investigar y me va a decir si yo... Bueno, esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Juan Pérez habrá aportado elementos suficientes para que se abra una causa, que como se dice en derecho, que exista la procedencia de una causa, que se le dé curso a una causa. Que eso no quiere decir que el profesional va a terminar siendo encontrado culpable y va a tener una sanción, pero sí que se tiene que abrir una investigación. Entonces nos vemos con profesionales que dicen, no, ¿por qué me citan? Y molestos porque se lo cita y la citación, porque en derecho lamentablemente es así. Esto no puede ser que uno que se llame por teléfono, mire, venga, que tiene una notita. No, 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 es formalmente una causa. Y que esa causa puede hasta incluso terminar en un ámbito judicial o no, pero va a ser la que seguramente dará origen a una acción judicial el día de mañana, si se traslada a una segunda instancia. Entonces hay que cumplir todas las formalidades. ¿Para qué? Para que no haya nulidades, para que exista la garantía para todas las partes que están vinculadas a un procedimiento, que puedan aportar lo que quieran aportar, que puedan ejercer su derecho y explicitarse y expresarse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el procedimiento hoy es muy sencillo. Una vez iniciada la causa, ya sea por cualquiera de las formas que les acabo de decir, generalmente porque es facultativo y nosotros como Comisión de Investigación Ética lo hacemos, yo diría, en el 99% de las veces, citar a ese profesional denunciado, explicarle cuál es el motivo de la citación, explicarle que se le ha iniciado una causa por denuncia del señor fulano de tal, se le lee la causa, se le leen los hechos, se le da posibilidad a que explique lo que quiera, de todo eso se toma nota, es una audiencia, porque también dicen, ¿por qué me citan a una audiencia? Y sí, porque no es una cita en el café de la esquina para comentarle qué es lo que pasó. Quieren no llamarle audiencia, es una reunión, pareciera que el término audiencia nos pone, pero es una audiencia, es una reunión citada por una comisión a los efectos de que ese profesional explique. Y después se le da la posibilidad, porque imagínense que eso es ahora no, pero presencial, donde hay un secretario, una secretaria que va tomando nota de lo que se va diciendo, pero se le da posibilidad y se le da un plazo para que, por escrito, si quiere ampliar y si quiere acompañar, prueba, documentación, etcétera, un plazo extenso para que haga una presentación por escrito de lo que ya ha explicado, pudiendo aclarar, agregar lo que crea conveniente. Una vez que ese profesional hizo esa presentación, que es optativa, porque por ahí dice, no, yo con lo que expliqué está bien, no necesito explicar más nada. Ahí sí se abre lo que se llama un periodo, digamos, una parte de causa, que de aprueba, la etapa probatoria, en donde cada parte podrá acompañar documentación, algún testigo, lo que fuera, lo que crea conveniente. Después de todo eso, el tribunal, la comisión va a emitir, evaluado todo eso, va a emitir un dictamen y como les dije, va a ser elevado al Tribunal de Ética, a los efectos que los jueces del Tribunal de Ética estudien la causa, también lo podrán llamar incluso a declarar a alguna de las partes para sacarse alguna duda o no, es facultativo, pero en definitiva emitir una resolución. Entonces, y esto funciona en todos los colegios profesionales. Esto no quiere decir que hoy el colegio de agrimensores se ha puesto como mira a perseguir, no, de ninguna manera, porque les diría que yo por la experiencia que tengo de haber integrado otros tribunales de ética y en la actualidad
muchas veces ser consultado por tribunales de ética de otros colegios, y le diría que es mínima, si bien la cantidad de matriculados que existe en este colegio es poca con respecto a otros colegios, pero le digo que es mínima. Pero bueno, mínima, pero también hay causas que ahí se nota una reincidencia de conducta, llamémosle, no a lo mejor reincidencia del actor, digamos, del denunciado, pero reincidencias de conductas en las causas, o sea, causas que tienen la misma infracción, llamémosle, a priori. Bueno, yo por mi parte he finalizado porque la idea, ya repito, era concluir un poco todo lo que habíamos charlado y que tratamos de transmitir en la primera charla con esta parte y con este tema del Tribunal de Ética, del ámbito disciplinario del colegio. Lo dejo ahora en compañía de la mayor del colega de ustedes, de Gabriel Frix, que él creo que va a ahondar en el tema de los deberes éticos y va a hacer mención a cuestiones que están tanto en el código de ética como en distintas normativas, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Igual me quedo acá escuchándolo a Gabriel. Bueno, gracias, Gustavo. Bueno, buenas tardes, colegas. Bueno, para finalizar estas jornadas sobre ética, digamos, profesional, que si no mal recuerdo, diríamos, cuando la implementamos hace ya bastante en el colegio, pensábamos lo interesante que sería, ¿no?, realizarla todos los años, como así se viene haciendo, ¿no? Y orientadas, como también antes anticipó Gustavo, principalmente a los colegas recién matriculados. Inclusive pensamos en una obligatoriedad de estas cuestiones, pero a medida que se van realizando todos los años, uno observa, diríamos, una participación importante, digamos, la cual puede verse varios motivos, ¿no? No voy a desarrollar cada motivo. Uno puede llegar a ser la bonificación, diríamos, que no está mal, ¿no? La bonificación de la matrícula. Así todo, viene bien, diríamos, recordar todas estas cuestiones, porque uno de los motivos seguramente puede ser la preocupación, ¿no?, o búsqueda de respuestas, ¿no?, a todas las cuestiones relacionadas a la ética, ¿no?, profesional de la agrimensura. Voy a presentar ahí un poco, voy a ver si no tenemos ningún inconveniente técnico. Cualquier cosa, si no se ve. Bueno, este grafiquito, diríamos, interesante, que lo pueden ver si uno googlea ética profesional, les va a aparecer imágenes, ¿no?, con una cabeza, con un angelito y el diablo, ¿no?, el bien y el mal. Bueno, como todo colegio profesional, tenemos el estatuto, ¿no?, donde están todas las normas relacionadas a la ética, pero esto hay que sumarle responsabilidades, como se viene diciendo ahora, que nos compromete por legislaciones de todo tipo. Una de ellas es la Ley Nacional de Catastro, legislación, ¿no?, ley de fondo complementaria al Código Civil y Comercial, en donde en 3 artículos, ¿no?, se refieren a la responsabilidad de nuestro trabajo. Recordémoslo, el artículo 6º, ¿no?, que dice: la determinación de los estados parcelarios se realizará mediante actos de levantamiento parcelario consistentes en actos de mensura, ejecutados y autorizados por profesionales con incumbencia en la agrimensura. Fíjense
la confianza o la delegación del Estado hacia nuestra profesión, ¿no? Con incumbencia en la agrimensura. Y acá hace referencia a quienes asumirán la responsabilidad profesional por la documentación suscripta, de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley y en la forma de condiciones que establezcan las legislaciones locales. Entonces, fíjense, no estamos hablando de un estatuto, de una jurisdicción determinada, sino estamos hablando de una ley complementaria al Código Civil y Comercial. Luego, en otro artículo, en el 7º, donde se refiere al estado parcelario, quedará constituido por la registración, el organismo de aplicación del plano de mensura y demás documentación correspondiente al acto de levantamiento parcelario ejecutado. En el plano deberán constar todos los elementos que permitan definir la parcela, según lo establecido en el artículo 5 de la presente ley, y lo que establezcan las legislaciones locales. Y acá también una referencia a la responsabilidad nuestra. La registración no subsana ni convalida los defectos de los documentos. En el artículo 9, donde se hace referencia a la verificación de la subsistencia de los estados parcelarios, en un segundo párrafo dice: los actos de levantamiento parcelario para verificación de subsistencia serán autorizados por profesionales con incumbencia en la agrimensura. Vuelve, digamos, a reiterar nuestra ley de catastro, la incumbencia en la agrimensura, y vuelve a reiterar, quienes serán profesionalmente responsables de la documentación suscripta, de acuerdo con lo que establezca la legislación local. Por supuesto, con anterioridad a esta ley nacional de catastro, tenemos nuestra ley provincial de catastro, ¿no? Donde en su artículo 65 nos manifiesta los profesionales que ejecuten relevamientos topográficos, que constituyan elementos catastrales, ya se trate de mensuras administrativas, judiciales o particulares, y que no efectúen personalmente los trabajos, incurran en errores de medición o cálculo inexcusables, o presenten planos con datos fraguados o adulterados, serán pasibles de una pena pecuniaria de 100 a 2.000 pesos. Bueno, eso habría que ver la actualización a hoy, ¿no? Y además, suspensión de la matrícula por el término de 6 meses a 5 años. La gradación y aplicación de estas penalidades será dispuesta por el Consejo de Ingenieros, o por supuesto, Colegio de Agrimensores, debiendo considerarse este artículo complementario de las disposiciones de la Ley 2429, que vale recordar que es la ley de creación, diríamos, de los colegios o del Consejo de Ingenieros, que fue si no recuerdo mal, la primera ley de creación de los consejos, así con el carácter, digamos, que están teniendo todos estos entes, allá por la década del 30. Entonces estamos hablando de una ley de leyes, ¿no? Ley Nacional de Catastro, ley provincial, donde hace referencia a nuestra responsabilidad profesional, ¿no? A la agrimensura. Y por supuesto tenemos nuestro Código de Disciplina y Ética Profesional, que se enumeran todos los actos, ¿no? Contrarios a la ética, de los cuales vamos a analizar solo algunos en base a los casos o a la experiencia que Comisión de Investigación Ética, que ya algo el doctor Herrán ya estuvo, diríamos, adelantando, en los cuales estamos trabajando, investigando, que si bien no tenemos la facultad, por supuesto, de sancionar, podemos llegar a encuadrarlo en ciertas faltas que ahora vamos a repasar. En el artículo 1, los profesionales de la agrimensura de la provincia de Santa Fe
deberán ajustar su conducta y actuación profesional a las normas éticas establecidas en este código. En el artículo 2 será deber primordial de los matriculados respetar o hacer respetar todas las disposiciones legales, reglamentarias que se refieren al ejercicio profesional de la agrimensura, como también velar por el prestigio de la misma. En el artículo 3 empieza a enumerar, ¿no? Se considera contrarios a la ética profesional los siguientes actos, los cuales, vuelvo a reiterar, nos vamos a centrar en algunos que estamos, diríamos, observando o experimentando en estos casi 4 años, diríamos, de actuación de la comisión, de creación en realidad de la comisión y de la actuación. Lo divide en 3, diríamos, faltas para con la profesión, faltas con los colegas, falta con los comitentes. Para con la profesión, cometer delito doloso con sentencia condenatoria firme, culposo profesional o condena con accesoria de inhabilitación profesional, violar las disposiciones de la ley provincial de 1781, su reglamentación, estatuto, reglamento interno y este Código de Disciplina y Ética Profesional. Y acá nos estamos metiendo ya en algunas faltas, diríamos, que uno está, vuelvo a reiterar, viendo en estos años. Actuar con negligencia, ineptitud manifiesta y cometer omisiones en el cumplimiento de las obligaciones legales y deberes profesionales. Ejercer la agrimensura sin hallarse matriculado, de conformidad con lo prescripto por la ley de 1781 y el Estatuto del Colegio. Ejecutar actos reñidos con la buena técnica específica profesional o incurrir en omisiones, aun cuando sea en cumplimiento de órdenes del superior o mandante. Aceptar tareas que contraríen leyes o disposiciones vigentes o que puedan significar malicia o dolo. Recibir o dar comisiones para lograr la aceleración del trámite de un trabajo profesional. Hoy ya cada vez mucho más difícil con la informatización de todos los trámites, con los trámites digitales, al quedar todo registrado, diríamos, en las bases de datos, digamos, en los servidores, diríamos, meter la mano en estas cuestiones ya es mucho, mucho más difícil, por eso también bienvenida a toda lo que sea digitalización de todos los trámites, ¿no? Recibir o dar comisiones u otros beneficios para la gestión, obtención o otorgamiento de designaciones de cualquier carácter o la obtención de cualquier trabajo profesional. Rubricar planos, especificaciones, dictámenes, memorias, informes y toda otra documentación profesional que no hayan sido ejecutados, dirigidos y controlados personalmente. Esta falta va de la mano con el artículo 65, diríamos, de la Ley Provincial de Catastro de Santa Fe, y bueno, también son una de las faltas que uno puede llegar a estar experimentando en todas las denuncias que vamos teniendo. Perdón, Gabriel, hago quiero hacer una sobre este punto 9, que es el que además venimos viendo y sobre el cual charlamos ayer también. Sobre este punto, que va de la mano, como dijiste bien vos, del artículo 65 de la Ley 2996, y va muy de la mano con un tema que lo hemos visto, y repito, por él charlamos ayer con Eugenio y contigo, que es el de la derivación de trabajo, porque en definitiva muchas veces se puede derivar un trabajo que materialmente lo haga otro agrimensor y después el agrimensor que lo derivó termina poniendo nada más que la firma. Acá dice rubricar plano, especificaciones, dictamen de que no hayan sido ejecutados. Entonces se lo doy a fulanito para que lo haga, pero después lo firmo yo. Y hay sobre esto 2 rengloncitos de un fallo del año 2018 de acá de Rosario, de la Cámara Civil y Comercial,
que en un extraje 2 renglones que dice: teniendo en cuenta la importancia de la responsabilidad que recae sobre el agrimensor, le está terminantemente prohibido subcontratar los trabajos que son de su incumbencia. Obviamente este fue un fallo en el cual se lo hizo responsable a un agrimensor que derivó el trabajo y pretendió desligarse de la responsabilidad, aludiendo que el material reconoció que no lo había hecho, pero lo había firmado, que no había hecho los trabajos. Y esto va un poco de la mano con lo que hablábamos ayer, el tema de la derivación, de la contratación de un profesional, pero termina actuando otro, sin el conocimiento, incluso sin ponerlo en conocimiento al comitente de la colaboración conjunta, porque uno puede trabajar conjuntamente con otro colega, pero resulta que el comitente nunca se enteró. Y un poco lo que hablábamos contigo el otro día, vienen y contratan al agrimensor Flix, pero aparece firmado el plano por el agrimensor Herranz, y dice: y yo no lo contraté, el agrimensor Herranz. Entonces acá hay que tener mucho cuidado. Perdonadme la interrupción, pero este era un tema porque lo hemos visto también. Sí, no, viene bien, interrumpí porque uno no tiene, diríamos, todo, diríamos, los temas en la cabeza, pero sin duda, diríamos, que es lo que charlábamos, si uno va a derivar, lo tiene que poner en conocimiento, por supuesto, del comitente o el que solicita el trabajo, y dar ese conocimiento, mejor si es por escrito, si es, bueno, ahora con todos los correos electrónicos, para cubrirse, bueno, de todas estas situaciones, ¿no? El trabajo, bueno, lo puede llegar a ejecutar otro profesional, en el cual, bueno, por supuesto hay que informárselo al comitente. No que ni siquiera que luego aparezca el trabajo, por más que lo haya ejecutado el otro profesional y aparezca firmado, diríamos, por el otro profesional, por más que uno no lo rubrique a ese plano, el comité tiene que estar en conocimiento de que el trabajo lo va a realizar otro matriculado. Bueno, la próxima falta: asociar el propio nombre con personas o entidades que pudieran aparecer indebidamente como profesional de la agrimensura, provocando confusión. Entonces, para todas estas faltas con la profesión, podríamos encuadrar una serie de denuncias realizadas incluso por el Estado, que ya bien adelantaste, ¿no? por el sector de evaluaciones de catastro, lo relacionado, por supuesto, a la declaración de mejora, justamente por cometer omisiones, y no por la diferencia que siempre tenemos los colegas, y acá estoy de la mano, ¿no?, de criterios o del tema recurrente sobre la antigüedad o los bloques constructivos, ¿no? Las denuncias no tenían que ver con esas cuestiones. Estamos hablando de denuncias con diferencia de varios metros cuadrados omitidos durante la declaración de mejora en un expediente de mesura. O sea, la Ley Nacional de Catastro confió y por eso nos delegó la tarea de los levantamientos parcelarios y tenemos una legislación de fondo, ¿no? Para una profesión, digamos, que está formada y especializada en realizar mediciones, por lo cual omitir superficies importantes o diferencias lineales, incluso en metros, estamos hablando de diferencias en metros, con la realidad, bueno, nos coloca incluso como profesional y en una situación muy incómoda, diríamos, para con la profesión. Por eso esta falta, diríamos, con la profesión, realmente tener este tipo de denuncia no es grato, no es para nada grato, y también adelantó ahí para Eugenio y para mí, no es una situación para nada cómoda estar, digamos, preguntando por qué te faltaron 2 metros o por qué hay omisiones de superficie importante. Por supuesto hay un montón, diríamos, de situaciones, ¿no? Pero cuando hay, diríamos, superficies habilitadas, no me refiero a estados en demolición ni nada de eso, es una situación, diríamos, muy incómoda sobre todo para Eugenio y para mí, ¿no? Algo interesante me gustaría compartir aquí
Bueno, también para con la profesión tomar parte en concursos sobre materias profesionales en cuyas bases aparezcan disposiciones o condiciones reñidas con la dignidad profesional y con los principios básicos que inspiran este código y sus disposiciones. Hacer uso de medios de publicidad donde se manifiesten expresiones que muevan a equívocos. Tales medios deberán siempre ajustarse a reglas de la prudencia y el decoro profesional. Acá en este punto recuerdo alguna publicidad de algún colega que sin duda calculo que no lo debe haber hecho con mala intención, pero rozaba el decoro, diríamos, de la profesión de la agrimensura, tomándolo, no me resultó, por lo menos para mí, particularmente gracioso, digamos, algún tipo de publicidad, ¿no? También las faltas con la profesión, acá me gustaría compartir, ¿no? Alguna vez, sobre todo sobre los trabajos, no realizados personalmente por el profesional, y que a veces está el agravante, en algunos casos, de quien dice ejercer la profesión no está matriculado y ni siquiera es profesional. Sobre este punto no es una situación que solo le sucede a la agrimensura, como acá estamos viendo en esta publicidad. Hace ya un tiempo algún director me mostró esta publicidad, que salió en el diario, seguramente La Capital. Acá la quise compartir, que podría ser algún método interesante, ¿no? Para que la sociedad también conozca, que tome conocimiento, ¿no? del ejercicio de nuestra profesión, ¿no? De los pseudos, donde hace referencia, ¿no? a los pseudos profesionales, ¿no? Que sin duda uno siempre, digamos, ha oído. La comisión, si bien no hay una causa de oficio que ya se está ejerciendo, se está recopilando información sobre ciertos casos, ¿no? Para justamente ver si realmente se inicia o no una causa. Son situaciones muy delicadas. Como bien dice el estatuto, tiene que haber una denuncia formal. Sobre estos casos no hay denuncias formales, ¿no? No recuerdo de denuncias formales de que alguien, digamos, haya denunciado que la profesión haya sido ejercida por otro, o un trabajo haya sido encargado a alguien que dijo que era agrimensor y no era agrimensor. Sí, hay denuncias de que el agrimensor que firma no es, por supuesto, el agrimensor que fue a realizar los actos de levantamiento parcelario. Por eso, vuelvo a reiterar, por ahí Raúl, diríamos, y directorio, sería interesante por ahí pensar, ¿no? Tal vez en algún tipo de publicidad para que la sociedad tome conocimiento de que del ejercicio, ¿no? de nuestra profesión. Incluso acá, fíjense que el Consejo Profesional de Ciencia Económica también tiene una comisión que acá se llama de vigilancia profesional, la nuestra, por supuesto, de investigación. Después tenemos las faltas para con los colegas. Bueno, aquí también estamos viendo, primero la enumeramos y después desarrollamos una que estamos también observando. Utilizar proyectos, planos, documentos técnicos para su aplicación en trabajos profesionales propios, sin el consentimiento de sus autores o propietarios legítimos, o sin dejar expresa constancia de su fuente de origen. Emitir pública y responsablemente juicios adversos sobre la actuación profesional de los colegas, menoscabando su personalidad y buen nombre. Uno puede tener diferencias de criterio con otros profesionales, pero eso no puede ser causa de hablar, diríamos, irresponsablemente sobre ello, ¿no? Señalar errores, acá lo mismo, profesionales de colegas sin hacerlos conocer en forma anticipada a sus autores, sin darle ulterior posibilidad de rectificación. Competir en forma desleal con los colegas que ejercen la profesión, libremente prevaliéndose de su imposición en un cargo público, tenga o no incompatibilidad manifiesta establecida por las leyes, ordenanzas, decretos y resoluciones vigentes dictadas en el orden nacional, provincial, municipal o comunal,
también es un tema, si bien no tenemos denuncias, diríamos, formales sobre este tema, pero siempre en todas estas jornadas ha creado bastante debate sobre este tema. Yo tengo mi opinión personal, diríamos, pero bueno, creo que todos la tenemos. Y el punto 5, sustituir, bueno, este es uno de los puntos que quería remarcar, sustituir a un profesional en trabajos por contratados sin causa justificada, sin su conocimiento y o comunicación previa al Colegio de Profesionales de la Agrimensura. Voy a tomar este punto porque no es diríamos, una falta ética, digamos, exclusiva a los agrimensores, sino es prácticamente para todas las profesiones esta falta de sustituir a un profesional sin su conocimiento o comunicación previa, ¿no? Retribuir a los colegas cuyos servicios profesionales requiera de manera no adecuada a la dignidad de la profesión y a la importancia de los servicios que presten. Menoscabar a los colegas que ocupen cargos subalternos al propio en la administración pública o en la actividad privada. Sin duda, yo creo que hay que reconocer el trabajo de los colegas que trabajan en la administración pública, y creo que incluso hasta se necesitan más, digamos, que somos tan pocos que tan poca cantidad de agrimensores en el territorio que es, sin duda, en la administración pública, tal vez en altos, digamos, cargos, es importante la participación de nuestra profesión. Designar o influir para que sean nombrados en cargos reservados para los profesionales de la agrimensura, personas carentes de título habilitante correspondiente. Bueno, aquí yo creo que no estamos viendo, diríamos, algún profesional carente de título de agrimensor en algún organismo justamente tan vinculado a la agrimensura como el catastro, que no es agrimensor, pero yo creo que nadie influyó de los agrimensores para tener esa situación, ¿no? Bueno, entonces, referido al punto 5, de sustituir a un profesional en trabajos por contratado sin causa justificada, sin su conocimiento y o comunicación previa al Colegio Profesional de la Agrimensura. Si bien no hay un procedimiento, diríamos, en el colegio, si bien está claro, diríamos, la falta, no es algo exclusivo de nuestro estatuto, ¿no? En el colegio maestro de acá, de profesional de maestros mayores de obra y técnico de la provincia de Santa Fe, también tiene un poquito hasta más extenso, abstenerse de sustituir a un colega en un trabajo iniciado por no debiendo en su caso aceptar el ofrecimiento de reemplazo hasta tanto haya tenido conocimiento cierto de la desvinculación del colega con el comitente. En este supuesto deberá comunicar el hecho al reemplazado y advertir al comitente de cumplir con su obligación de pago de honorario correspondiente al colega. Deberá abstenerse de entorpecer la prosecución de las tareas por parte de quien lo sustituya. Voy a reiterar, este tipo de artículos se repiten en muchos estatutos, incluso acá tenemos un decreto nacional, investigando, diríamos, relacionado al Código de Ética para las profesiones de agrimensura, arquitectura, ingeniería reguladas por el decreto ley del 6070 del 58, que también hace referencia, para tener algún antecedente, también a abstenerse de cualquier intento de sustituir a un colega en un trabajo iniciado por no debiendo en su caso aceptar el ofrecimiento de reemplazo hasta exactamente igual, diríamos, al del maestro y técnico, ¿no? El Colegio de Técnicos acá de Rosario. En este supuesto deberá comunicar el hecho al reemplazado y advertir al comitente acerca de su obligación de abonar al colega los honorarios. Exactamente lo mismo seguramente se ha tomado, diríamos, de este decreto nacional firmado por Alfonsín en el año 84, para las profesiones de la agrimensura, la arquitectura y la ingeniería. En el caso del Colegio de Agrimensores, Arquitectos
del consejo, debe ser de agrimensor, arquitecto o ingeniero de Santa Cruz también, sustituir al colega que sin causa suficiente y justificada haya sido separado de un trabajo iniciado por él, sin su conocimiento y comunicación previa al consejo, ¿no? Entonces, todas estas faltas con los colegas, ante varias consultas, ¿no? Por eso nos parece interesante recordar esta falta de la sustitución de un profesional, sin su conocimiento, la comunicación previa al colegio, al no ser una falta total exclusiva de este, o particular de este colegio, uno se preguntará, ¿cómo tomo yo conocimiento si hay otro profesional, diríamos, interviniendo en un trabajo, en un expediente abierto? Bueno, ya hace un tiempo que si bien no impide que uno inicie el expediente en nuestro sistema, diríamos, de gestión de expediente, el llamado gesto, ¿no? El colegio provee de una herramienta muy interesante, la cual nos muestra, cuando estamos ingresando un expediente, si hay otro con la misma partida, la vinculación es por partida de impuesto inmobiliario, que hoy, bueno, hay que validarla con el dígito de control en el ingreso. Si hay un expediente abierto por otro profesional con esa partida, lo cual nos da la posibilidad, ¿no? Como bien dice el estatuto, de comunicarnos con él. En este caso me resultó sencillo, acá estoy poniendo, esto me pasó hace una semana atrás, cuando estaba ingresando un expediente y me aparece que hay un profesional. Bueno, tuve la suerte de que el profesional es mi padre, Fray Norberto, pero me sale este cartel, ¿no? Donde con la partida de impuesto inmobiliario número tal, otros profesionales tienen abiertos los siguientes expedientes. Y ahí me aparece el número de expediente, cuándo lo ingresó, el estado que está ingresado y por el profesional, ¿no? Lo cual nos da la posibilidad de llamar al colega, de preguntarle, mejor lo que hablábamos hace un tiempo con Gustavo y Eugenio, mejor si todo es por escrito, ¿no? O en todo caso, diríamos, como bien dice el estatuto, comunicarlo al colegio, ¿no? Al jefe técnico, y que el colegio tal vez se encargue. Si bien, vuelvo a reiterar, no hay un procedimiento, tenemos la herramienta, ¿no? De poder, diríamos, cumplir, diríamos, con esa obligación, ¿no? De hablar con el colega, ¿no? De comunicarle y preguntarle sobre esa situación. Eso es lo que queríamos. No sé si quería aportar, Gustavo, sobre este tema algo más relacionado, por ejemplo, a la profesión de la abogacía, que también tienen este tipo de falta o cláusula, ¿no? No, el tema con esto que dijiste recién vos, Gabriel, también es un poco lo que hablamos. Nosotros de hecho en la carrera de Derecho, donde damos todos estos temas, donde doy todos estos temas, tanto para escribanía como para abogacía, hay un punto del programa que es clientes con anterior profesional, y que justamente pone en situación al profesional que toma un trabajo, empieza a intervenir en un trabajo en el cual ese cliente ya ha tenido y tiene en vigencia, o sea, hay en vigencia una relación profesional con otro profesional, ¿no? Con un abogado, que se da mucho en el tema de la abogacía. Pero acá lo hemos visto en el ejercicio de la agrimensura, que probablemente contrata a un agrimensor, por X motivo pasa el tiempo con ese agrimensor, no tienen contacto, por lo que sea, o el comitente se cansa de la no contestación, o el agrimensor se cansa de que el cliente no le facilitó durante tiempo los medios necesarios, y en definitiva queda todo en la nada, y resulta que un día aparece un nuevo profesional y dice, me vino a ver el señor Juan Pérez para que haga y resulta que va, y como ustedes me comentaron, en el colegio hoy se puede ver si hay ingresado un expediente por otro profesional. Entonces acá lo que tiene que tener en cuenta el profesional que desea intervenir es primero que le tiene que aconsejar al otro, a su cliente, al que va a su cliente, su comitente, que rescinda la relación profesional con el anterior agrimensor. Hay que comunicar normalmente,
¿Por qué? Porque si lo comunica formalmente y ese cliente, ese comitente viene y dice, no, mira, agrimensor Flix, quédese tranquilo. Yo ya le dije al agrimensor Di Renzo que él no, que ya está, terminamos, ya arreglé el tema económico, mire, qué es eso. Y uno se pone a actuar, en realidad que comete la falta de ética, es uno. Está interviniendo sobre una relación que está vigente y uno no se puede amparar, ah, no, pero mire, yo no voy a quebrar la voluntad del comitente que dijo que me quiere a mí, no importa lo que él quiera y lo que él desee, independientemente también, como dije, si en la relación con el otro profesional quedó una deuda de dinero, lo que fuera, que ya será un problema que tendrán que resolver en otro ámbito, pero acá el que tiene que entrar, digamos, con los pies derechos, con el pie derecho a la cancha, es el que comienza a intervenir. Entonces, ¿qué se le tiene que aconsejar? Mire, primero finalice la relación. ¿Y cómo hago? Mándele una carta de documento, comuníqueselo fehacientemente, pero fehacientemente para que a mí me habilite la posibilidad de que ese profesional tomó conocimiento y no me pueda venir después a decir a mí, mire, ¿por qué? Y de todas maneras, como yo directamente formal, hoy cualquiera de ustedes tiene la posibilidad de, si ayer me vino a consultar el señor Juan Pérez, el señor Juan Pérez dice, lo contraté al agrimensor Flix hace 5 años, resulta que no me da bolilla, no puede, no, la verdad, bien, tenemos una relación, eso me habilita a ir a mí al colegio y ver si el agrimensor Flix presentó o no presentó, si está vigente algo, si no, para ver cómo tengo que actuar, y no, yo no puedo, miren, no, porque muchas veces a lo mejor el cliente nos miente, nos dice, no, mire, no, hace muchos años mi hermana contrató un agrimensor, yo no me acuerdo cómo se llamaba, pero eso quedó en la nada, porque... Y me pongo a actuar. Hoy tengo la posibilidad de ir al colegio a ver qué hay sobre ese inmueble, sobre ese lote, para ver cómo tengo que manejarme yo, para no incurrir en una falta de ética. Y acá voy a incurrir no solamente en una falta de ética hacia el ejercicio de acción, sino que ese agrimensor puede venir y me puede iniciar una causa. Pues yo no me puedo amparar en decirme, no, pero mire, su anterior comité dijo que usted le ha incumplido. No, eso será campo de otra materia, ellos discutirán en un ámbito civil si le debe, no le debe, si le pagó, si es, y discutirán en un ámbito ético si hubo demora, no hubo demora, pero ahí ya se establece una inconducta de ese profesional con respecto al otro si empieza a intervenir en la causa sin haber estado anoticiado, sin haberlo puesto en conocimiento. Por eso acá digamos, el engranaje tiene que ser muy preciso, llamémosle, y como yo siempre, acá hay un deber diligente, llamémosle informal, sacado fuera de la normalidad, levantar el teléfono, comunicarse con el profesional, decir, mire, ustedes se conocen prácticamente de todo. Y, mire, me vino a ver el señor Juan Pérez, me dijo yo no sé si es verdad o no es verdad, pero le comunico. Y además, hacerlo por escrito, y mira, te voy a mandar un mail, me lo podés responder. Y ahí, según la respuesta que nos dé el profesional, no, yo no te voy a responder nada, bueno, tendremos que entrar en el tema de una carta de documento, el cliente, ¿no? Pero es un tema complejo, digamos, cuando se toma un caso, no desde el inicio, llamémosle, sino que ya ha intervenido o han intervenido otros profesionales. Bueno, y para ir concluyendo, gracias Gustavo, la otra falta es para los comitentes, lo cual no vamos a emplear o público en general, aceptar de personas físicas o jurídicas comisiones, descuentos, bonificaciones u otros beneficios que pueden comprometer de alguna forma el más estricto cumplimiento de sus obligaciones profesionales en las tareas encomendadas, revelar datos reservados de carácter técnico, financiero o personal sobre documentación confiada a su estudio o custodia, ser parcial al actuar como árbitro o perito judicial o cuando en alguna de las distintas esferas de actuación deba despedirse, no aplicar toda su aptitud profesional para obtener con diligencia y probidad los asuntos que le sean encomendados, intervenir como perito en cuestión en que le comprometan, en que le comprendan a la generalidad de la ley. Y por supuesto, todas estas enumeraciones serán consideradas simplemente como enumerativas y no excluyentes. Para ir concluyendo, el Estado ha delegado en los colegios profesionales el control disciplinario de los matriculados. Y aquellos que
ejercen dicha función a través de los tribunales de disciplina o de ética. La imposición de una sanción presupone el respeto ineludible del principio fundamental del debido proceso. También puedo reiterar, cuando se cita a un profesional, que en estos últimos 4 años, al lado del doctor Herranz, hemos aprendido mucho sobre respetar las formalidades, porque el debido proceso, para garantizar ese debido proceso, hay que respetarlas, incluso para que el que está siendo procesado tenga la seguridad, justamente, hay que verlo, no ofenderse por la formalidad, todo lo contrario. La formalidad hace a la seguridad del debido proceso, ¿no? A nadie nos gusta recibir una carta de documento, ni una notificación, ni una citación, ni un oficio. Seguramente algunos hemos tenido que incluso oficio por el tema de las mensuras posesorias, y a nadie nos gusta recibir ese tipo de notificación, incluso hasta carta de documento, pero son todas, diríamos, garantías y oportunidades, ¿no?, para garantizar ese debido proceso. Conclusión, que es una cuestión, diríamos, que ya en varias charlas, diríamos, ya Gustavo ha reiterado, es necesaria una mayor formación deontológica profesional, en la que deben jugar un papel fundamental tanto las universidades, instituciones de formación académica, como los colegios profesionales de todas las disciplinas. La formación técnica no es suficiente, sino que debe ser acompañada de la probidad y honradez en el ejercicio profesional, lo que redunda en beneficio de la dignidad y prestigio de la actividad, como de la comunidad en su conjunto. Bueno, gracias por la atención. ¿Sí, me escuchan? Sí, sí. Sí, bueno, buenas tardes a todos y gracias por estar. Quiero hacer hincapié en lo que dijo Gustavo, en la parte de la responsabilidad, cuando hablamos de la responsabilidad civil, penal y ética. ¿Dónde inicia esa responsabilidad? ¿En qué momento el agrimensor con su comitente inicia esa relación de responsabilidad? Y arranca, inicia en la orden de trabajo. Por eso venimos haciendo un poco de docencia con Gabriel y con Gustavo en la comisión, la importancia de que en la orden de trabajo, en la encomienda de tareas, pongamos todas las limitaciones y las especificaciones que corresponden con el comitente al trabajo a realizar, digamos. Que queden bien especificados los tiempos de trabajo, las responsabilidades del comitente en función de la información que nos tiene que brindar, en el caso de propiedad horizontal, los permisos de edificación, los libres de deuda, en el caso de las mensuras, que se pueda acceder al lote a hacer las mediciones correspondientes, y todo lo que hemos estado viendo todos los profesionales. Porque nos hemos encontrado con órdenes de trabajo o encomiendas de tareas con poca información, y cuando el profesional recibe una denuncia, lo citamos a la comisión, le pedimos que nos traiga la encomienda de trabajo, que es el contrato con el comitente. Nos hemos encontrado con profesionales que ni siquiera tienen guardada una copia de ese contrato, digamos, que tienen que recurrir a la copia que está guardada en el colegio de agrimensores para saber lo que firmaron, porque a lo mejor la firmaron sin fecha, en algunos casos había pasado de que ni siquiera estaban firmadas por el comitente y no estaban firmadas por el profesional, o viceversa. Estaba firmada por el profesional y no tenían la firma del comitente. O con comités que no tenían copia tampoco de esa orden de trabajo. No nos olvidemos que la orden de trabajo es el contrato, es lo que nos vincula con el comitente. Entonces, ese contrato tiene, si está bien especificado, tiene las fechas y las responsabilidades a los que nosotros nos estamos comprometiendo con esa firma, digamos. Si muchas de las denuncias que tuvimos en la comisión se hubieran evitado si la orden de trabajo, ese sencillo documento, hubiera estado completo con todos los elementos que correspondían, digamos, ¿no? Mientras voy haciendo esta disertación, pueden aprovechar de hacer las preguntas, que este bloque lo vamos a dedicar a contestar con Gustavo y con Gabriel
todas las preguntas que quieran ir haciendo, ¿no? Otra cosa que cuando hablamos de la responsabilidad y en el tiempo, que hablábamos el otro día con unos colegas, es que ¿dónde queda visualizada también nuestro trabajo? En el caso de un título, va cambiando el propietario a medida que se van haciendo transferencias. A veces cambian hasta de agrimensor, de escribano, porque van transfiriendo y son distintos escribanos los que van interviniendo. Pero fíjense que el agrimensor sigue figurando en la escritura, digamos. Pasan los años y en el título sigue figurando. Nos encontramos con títulos de hace 50 o 60 años atrás que sigue figurando el agrimensor. Fíjense la importancia que tiene y cómo queda visibilizado la tarea del agrimensor en un título. Tan sencillo como eso, digamos. Bueno, acá no hay muchas preguntas. Algunos, digamos, preguntas. Sí, preguntan si hay seguro de mala praxis para agrimensores. Yo recuerdo alguna vez, cuando estaba en el directorio, que había venido alguna oferta, diríamos, alguna empresa, ¿no? Por esta cuestión. No recuerdo, no sé si Gustavo en la abogacía, por supuesto en la medicina hay seguro de mala praxis. No sé si... Las compañías la mayoría de las compañías ya tienen seguro de mala praxis profesional, independientemente de la profesión que ejerza. Por verdad lo que decís, pareciera que el seguro de mala praxis automáticamente nos viene a la de los médicos, ¿no? Pero cualquier profesional puede contratar, los colegios profesionales, el colegio escribano, por ejemplo, contrata un seguro de mala praxis profesional para los escribanos. De hecho, contrato, digamos, mínimo, llamémosle, que es muy bueno el mínimo, después cada profesional si quiere dar los montos de cobertura, etcétera, pero es obligatorio, digamos, no puede decir no lo quiero. O sea que hay colegios que han adoptado esta postura, en Buenos Aires algunos colegios de abogados también, y repito, uno puede ir en forma particular a una compañía de seguro, y yo creo que la segunda lo tiene, Cristóbal también, digamos, y contratar un seguro individual. También sería un tema a lo mejor en forma institucional. Seguros de responsabilidad civil sí se pueden contratar, digamos. De responsabilidad profesional. Bueno, profesional sí, seguro de responsabilidad profesional. Obviamente que eso, como yo les dije antes, la responsabilidad profesional es el género. Esa responsabilidad profesional incluye el tema de la responsabilidad civil, o sea el tema económico. La responsabilidad civil nos conlleva a limitar siempre el concepto económico de devolver, de reparar, de indemnizar. La responsabilidad penal también, porque en las pólizas autónomas que se tiene que indemnizar por haber cometido un hecho ilícito, como por ejemplo la adulteración de un plano y haberse causado un daño, el daño tiene una evaluación económica, pero por un hecho ilícito. O sea que cuando se habla de mala praxis profesional es un concepto genérico que puede tener aditamentos de incumplimiento, digamos, de tipo civil, violación de alguna norma penal, pero insisto, los de mala praxis, porque en realidad es de mala praxis profesional. Están preguntando, una de las preguntas que estamos viendo es, en el caso de las posesorias, ¿qué pasa cuando no cumple el poseedor? Digamos, el caso no cumple con alguno de los requisitos exigidos. Bueno, es lo mismo que dijimos antes. Si en la orden de trabajo se puso claramente cuáles son los requerimientos que necesitamos para hacer esa mensura, en ese caso de información posesoria o la mensura que sea, si uno dejó claro cuáles son las necesidades que vamos a tener, en el incumplimiento de una hace que se corten los plazos para la ejecución de la tarea, digamos. Eugenio, si me permitís, no puedo hacer preguntas porque estoy en el panel. No es que quiera hacer una pregunta, pero sí quiero hacer manifestar algo respecto a lo que vos has dicho, respecto de la orden de trabajo, de la encomienda. Ustedes saben que estamos en un proceso de digitalización de todo el trámite del colegio, por lo tanto ustedes están mandando la encomienda escaneada al colegio en PDF, con lo cual no queda en el colegio
una copia de esa encomienda original. Queda una bueno, eso se implementó por muchos de los reclamos que habíamos tenido, donde teníamos que ir a buscar la orden de trabajo en formato papel que estaban archivadas en el colegio. Por eso se pidió en un momento que la orden de trabajo fuera digitalizada. Lo que estamos trabajando ahora con Gabriel y con Gustavo es armar un formato de orden de trabajo que tenga muchos de los requerimientos para los profesionales más jóvenes, los que no tienen tanta experiencia, para que tengan en cuenta una serie de puntos para que ya figuren en la orden de trabajo y hacer una especie de orden tipo, que uno puede ir tildando qué requerimientos quiere, por lo menos, y que después uno le pueda agregar cosas, pero por lo menos lo básico para que no queden tan incompletas, digamos. Sí, pero más allá de eso, yo les recomendaba en uno de los comunicados que hicimos del colegio, que teniendo en cuenta que el colegio va a tener una copia de la orden de trabajo, pero no un original, le recomendamos que el original lo archive, lo conserve el profesional. Y esto es una recomendación que se hace extensivo en poco tiempo más, si realmente las cosas avanzan como pretendemos, a toda la documentación probatoria del trabajo profesional que hicieron, justamente amparándonos en el tema de que puede haber cuestiones que sean reclamadas por el comitente. Me refiero a que estamos cerca de que haya una rogatoria también digital, que por lo tanto la rogatoria de inscripción del plano tenga que quedar de algún modo también en original en manos del profesional, y también las visaciones de otros entes que, repito, si todo sale bien, en poco tiempo más estaremos probablemente teniendo visaciones de municipios o de otros entes en manera digital, y que sería importante que los profesionales conserven, eso ya va a ser con respaldo documental digital, por lo tanto se puede guardar en un sistema digital, no necesariamente en papel, pero que conserven realmente un archivo, porque en muchos casos no va a ser el colegio el que pueda salir a respaldarlos, porque no va a tener esa documentación original como ha sido hasta ahora, ¿no? Eso quería agregar. Es una buena costumbre tener tanto la orden de trabajo como la rogatoria o la solicitud de inscripción, tenerla firmada por triplicado. Una para el comitente, una para el profesional y una para ya sea para el ente público o para el colegio. Es una costumbre que muchos profesionales tienen, que valoramos y que también hace la ética profesional, digamos, tenerlo todo por triplicado. Uno se guarda el profesional en su archivo, que debe tenerlo, debe tener un archivo de... ¿Qué fue eso? Yo diría, Eugenio, que tanto eso, digamos, tiene una cuestión tripartita, el del triplicado, en el sentido, ¿qué sentido tripartita? Parecería una redundancia decir si es por triplicado. Es una garantía, además de ser una obligación, debería ser una obligación, y bueno, eso es un tema que lo vamos a charlar, con Raúl, con el presidente. Si esto vuelve a la normalidad, y por más que se tienda todo a la digitalización de documentos, la digitalización de documentos va a funcionar bien tanto y en cuanto también funcione bien el tema de la firma digital, porque si no, no sirve de nada tener un documento electrónico en el cual no tenga una firma electrónica, el tema de la firma digital, que hoy veremos en un montón de cosas. Entonces, hoy por hoy, tener, digamos, cuando el comitente contrata al agrimensor, sí o sí obligatorio hacerlo por triplicado. Una se la queda el agrimensor, la otra se la queda el comitente, la otra va al colegio. Las tres iguales y las tres con firma de los dos. Ahí no hay posición, y luego podría hacerlo, pero orden de trabajo sí o sí. Fíjense ahí la cantidad de problemas que se eliminarían. El comitente tiene una en su poder, tiene otra el agrimensor y tiene otra el colegio. Perfecto, no hay posibilidad de que difiera. En los casos que hemos tenido de denuncia en la comisión, nos pasó que... Serían de garantía. Bueno, ahí se cortó. En los casos que hemos tenido de denuncia en el colegio, nos pasó que en la mayoría de los casos no tenían la orden de trabajo, ni el denunciante ni el profesional. No. Ahí me están diciendo ahí... ¿Cuántas veces nos han dicho, y vaya a saber si es verdad, pero cuántas veces nos han dicho, mire, el agrimensor nunca me dio nada, me hizo firmar un día las apuradas, vino, de verdad me hizo firmar y se fue.
Muchas veces nos han dicho. Muchas veces nos han dicho los agrimensores, yo le entregué la copia. Pero al tener una tercera copia de respaldo en el colegio, ¿eh? Sería lógico que tenga en el colegio esté la copia, en el agrimensor tenga suya y el comitente no se la haya dado. Entonces acotamos, por eso que es una garantía también para el comité. Y si en ese orden de trabajo además se plasman un montón de situaciones como son las que hemos charlado, estamos trabajando y vamos a trabajar, qué documentación le entrega, qué plazo se compromete el agrimensor, cuáles son las excepciones al cumplimiento del plazo, ante no entrega, por ejemplo, de documentación por parte del comitente, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense, termina siendo una garantía para el comitente. Para el comitente y para el agrimensor, perdón. Ahí nos están preguntando sobre el tema de los plazos de las órdenes de trabajo, eso, Gustavo. Y sí, a ver, no sé qué preguntan. ¿Qué preguntaron sobre los plazos? ¿Cuánto dura la responsabilidad civil una vez firmada la orden de trabajo? No, ahí estoy, lo único que estoy... creo que se ha dicho que en otra jornada está de más el tiempo dura la responsabilidad civil. Bueno, sobre el tema de no. ¿Cuánto tiempo dura la responsabilidad civil? No. ¿Qué tiempo prescribe la acción por responsabilidad civil? El Código Nuevo ha introducido una responsabilidad de 5 años, una acción ordinaria. Lo que pasa es que está en debate el tema, que también es otro de los temas de reforma, aquellos civilistas, porque después hay una acción de 2 años para determinar, entonces algunos la han hecho extensible, o la quieren hacer extensible, digo algunos autores, ¿no? Al tema de las responsabilidades de las profesiones liberales, otros hablan del plazo anterior del código, del plazo de 10, que sigue siendo el plazo de 10 años, para iniciar acciones, esto, y como vieron el tema de los vicios revitorios para obra nueva, bueno, que eran 6 meses y que, bueno, algunos lo quieren extender, pero 5 años hoy que es el tema de, pero lo que es para la prescripción de la acción, prescripción de la acción, o sea, ¿por qué tiempo me puede venir a iniciar a mí, alguien me puede venir a reclamar algo? Para que haya prescrito la acción, perdón. Ahí uno pone, tampoco quiero de entrar mucho en estos temas, ¿no es cierto? Dicen en muchísimos casos posible ver inconvenientes que se presentan luego durante la ejecución de los trabajos. Al agrimensor que planteo esto, y hoy conozco y hemos tenido el agrado de tenerlo frente a frente en charlas, no es imposible, obviamente que uno no puede decir de 30 días, pero sabemos, y todos saben sobre todo, que hay tiempos lógicos en la preparación de planos. Siempre existe el concepto de caso fortuito o fuerza mayor no atribuible a las partes, obviamente, como el caso que si el API está cerrado 4 meses, o hay actividades, obviamente. ¿Qué pasa si cae un rayo en el medio del lote donde tengo que hacer la mensura? Y obviamente que son... Y todo eso se puede poner, porque como se pone en los contratos, en los boletos de compraventa, en los contratos de locación, en cualquier documento, se ponen cláusulas de caso fortuito mayor no atribuible a ninguna de las partes. Pero sí se deja expresamente visto el cumplimiento del tiempo y la prevención de la documentación que tenga el comitente, una cláusula que el plazo comienza a regir a partir del momento que el comitente en documentación y se puede hasta detallar, lo cual me extiende lo de los 30 días que tienen que entregar y me lo trae a los 2 meses. Resulta que el plazo de previsto, mire, acá tengo cuando me entregó, y obviamente cuando me entrega la documentación tengo que dejar constancia, no se la puedo recibir en mano. Por eso les digo, yo creo que, yo por lo que he visto, por la experiencia que he visto en estos años, creo que hay que ser un poco más, y como dijo Eugenio recién, un poco más formales, tomar con más formalidad, más prolijidad la contratación, la celebración, digamos, porque como dijo Eugenio, en definitiva es un contrato de trabajo. Entonces, la celebración y la formalidad de la orden de trabajo, porque termina siendo después una tranquilidad para el agrimensor.
Es una forma de dejar acotada nuestra responsabilidad y bien aclarado el comitente que sabe lo que se va a cumplir y los tiempos que se van a respetar, digamos, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta más. Ahí recomiendan, habría que ver la orden de trabajo que se utiliza en el Distrito Norte. La vamos a ver. Dice que es bastante completa, así que bueno. Y los que tengan sugerencias, ideas para completar Sí, la orden por de trabajo, supuesto. la pueden mandar al colegio y estamos justo en ese proceso de recopilación de información y que también la idea es Todo que es sirva. bienvenido. Todo aporte de idea es bienvenido. Esta, que es la primera comisión de ética, también está haciendo un trabajo de docencia y aprendizaje, ¿eh? Estamos con Gabriel, que no conocíamos la parte de abogacía. Estamos aprendiendo y, como se dijo antes, también es difícil para nosotros enfrentarnos con otros profesionales y tener que estar en una posición de investigación, digamos, ¿no? Bueno, No sé, Raúl, si no hay más preguntas, ya son las 8. Sí, creo que ha quedado bastante claro el tema. Me parece que ha sido más que rica la charla, e inclusive hemos tenido tiempo para hacer algunas preguntas, cosa que nos ha sido bastante desfavorable en otras jornadas que hemos organizado. Así que me alegro que se hayan podido contestar estas preguntas. Reitero lo dicho al principio, es un tema realmente muy importante, es algo que nosotros estamos pensando en también poderlo llevar en forma anticipada. Hoy por hoy es obligatoria para los nuevos matriculados del colegio. Estábamos pensando en estos días en ver si podemos encarar charlas de este tipo para los estudiantes de agrimensura que están por recibirse, en una de las instancias de acercamiento que tenemos prevista para los estudiantes al colegio, ir introduciéndolo en algunas cuestiones que la facultad no toma. Así que eso da las claras la pauta de la importancia que estamos dando a una temática tan compleja y tan importante como esta. Así que yo le quiero agradecer, por supuesto, a Gustavo por su eficiencia permanente para contar, para aclararnos situaciones de esta naturaleza, y por supuesto a Eugenio y a Gabriel, no solo por haber participado en esta charla, sino por estar al frente de una comisión que es compleja, que tiene sus bemoles y que requiere justamente, más que nada, de la templeza, de la templanza, perdón, que manifiestan los tres para llevarla adelante. Así que muchas gracias a todos por participar y bueno, será hasta la próxima que nos encuentre en una jornada como esta. Gracias, Raúl. Chao, gracias. gracias. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Nos vemos.